Bien, para que se une. Ver. Bien, no sé si Mariano está, Mariano, cualquier cosa. Daniel, ¿estás conectado? Ujú. ¿Me escuchás? Sí, sí, Así sí. Sí, sí. definimos. Ay, no me aparece. Ah, la cámara estaba Ahí apagada. está, es. Ahí está. Sí, Bien, sí, de sí. las latinoamericanas, para elegir Ujú. está el ultraísmo, que es una que está ligada a Borges, el estridentismo, la antropofagia, que es brasileña, y el infrarrealismo, que esa es distinta porque el infrarrealismo es una muy chiquitita vanguardia más cercana en el tiempo. En los años 80 y 90 fue impulsada por el escritor chileno en México, Roberto Bolaño. Entonces esa tiene esa peculiaridad, pero está muy buena también. Ujú. No sé si escucharon hablar alguna vez de alguna de estas, El ultraísmo sí, pero del de ultraísmo. las demás no. Ok. Pero le escapo a Borges, así que si alguien quiere hacerlo, no hay problema. Entonces sería, tengo para rifar ultraísmo, estridentismo, antropofagia e infrarrealismo. ¿Quieren googlear un minuto, tomarse 5 minutos para googlear eso? A mí ya me llamó la atención, si está Bolaños en el infrarrealismo, me Ok, llama la atención. Tengo que investigar de cero, pero digo, dale. ya me Sí, llama la sí. atención, así que si Bueno, te ese no pongo la ahí. quiere, me quedo con esa. Listo. Ujú. Infrarrealismo. Está bueno, infrarrealismo. Es una locurita muy linda. Mm. Ay, no sé, profe. Si no, deme una, igual yo la investigo después. Elige Eh, usted. pero aprovecha ahora para googlear, te acabo de decir, dale. Googlea estridentismo, antropofagia o ultraísmo. Si de paso, entras al Mormé de Mariano. Ok, a ver, europeos, ¿cuáles quedaron libres? Así le pongo a Mariano. Europeos quedaron dadaísmo y suprematismo. ¿Y Jessy, tomaste una decisión? Sí, profe, estidentismo, algo así.
¿Vas a hacer estridentismo? Genial. Sí. Entonces me quedaron ultraísmo o antropofagia. Genial. Ultraísmo o antropofagia. Listo, se lo mando. Espera que te anoto a vos. Entonces, Jessica hace estudiantismo. Mariana. Bien. Otra cuestión organizativa que quería hablar con ustedes es la siguiente. Nosotros ya más al final, igual del curso, vamos a ver una película y analizarla en comparación con el cuento largo en el que está basada la película. Yo no sé si la vieron, la película se llama The Arrival, La Llegada, es del año 2016, del director Denis Villeneuve, actúa Amy Adams. Amo esa película de ciencia ficción. Entonces, si ya nos, me parece que antes estaba en alguna plataforma, tipo Netflix o Amazon, pero ahora me parece que ya no está. ¿Ustedes saben bajarse películas o saben cómo ver películas de formas no ortodoxas? Bien. ¿Para qué se la vayan agenciando? ¿Sí? Que no sea una cuestión que, uy, no la encontré, no hay torrent, no pude, no sé. Entonces, además, la película está buenísima. Si quieren hacerle una primera mirada durante las vacaciones, es algo disfrutable. No es una película del 2016, es una película de Hollywood. Eh, Llegan unos extraterrestres a la Tierra, llaman a una lingüista para ver si puede descifrar el lenguaje porque no los entienden. O sea, la película está buena. O sea, es divertido ponerse un día y mirarla. Entonces, si se la quieren bajar y ya empezar a mirar, porque estaría bueno hacerle dos miradas, que hagan una primera mirada a ustedes ahora, por placer, y que después cuando analicemos la miremos un poco de nuevo más cerca del coso. Entonces, se llama, esto igual está puesto en el cronograma, pero para que ya tengan una idea, para que no le puse el nombre del director por las dudas, 2016, Denis Villeneuve. Nada, les tiro eso como dato para mirar, para chusmetear o adelantar eso en las vacaciones. Y después lo que va a pasar, van a tener vamos a volver de las vacaciones y yo voy a dar un montón de textos teóricos de Hobsbawm, que es un genio total, lo van a querer mucho, vamos a ver a Walter Benjamin. Y el 20 del 8 vamos a tener el parcial presencial. He cambiado porque me ha pasado en la otra materia, sobre todo que ha habido muchos problemas con internet para conectarse durante los parciales, que el recuperatorio, que la que ta, 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 ta. Entonces, los parciales van a ser presenciales. Así es más fácil evitar todo el candombe de la computadora se tildó, el Word no me funcionó, el no sé qué, no sé qué. Entonces, el 20 del 8, digo, total, ustedes, ninguno tiene problema en venir a hacerlo. Eh, Ahí ya están puestas las fechas, obviamente que todo puede cambiar, pero esperemos que el cronograma, que no pase ningún imprevisto y mantengamos el cronograma que tenemos. Entonces, para el 20 del 8 tendríamos ahí un parcial presencial, que va a ser igual en el sentido de los de acá, que ustedes pueden venir con sus libros, con sus resúmenes, con sus notas, con sus fichas, con todo lo que quieran. Yo no pretendo que nadie memorice nada, no me interesa eso, sino que nada, tengan ahí sus ayudas de memoria y puedan ustedes expresar y escribir sus ideas, ¿sí? Entonces, vamos a tener un primer parcial presencial que va a ser sobre esto que estuvimos viendo, estas clases sobre el matadero, Piglia y demás, los textos estos que voy a dar de Hobsbawm y de Walter Benjamin, ¿sí? Y después viene el parcial. Así que también, sí, o sea, se entienda, no les estoy diciendo que estudien en las vacaciones, quiero que esto quede claro.
sé que son adultos y que como son adultos es probable que nadie quiere estudiar en las vacaciones, pero que la vida diaria se les complique y que ustedes quizás quieran tomar la opción de empezar a adelantar algunas cositas para su vida. No es que estoy pidiendo que estudien para las vacaciones, no es que voy a dar más material del que doy siempre ni nada de eso. Pero digo, no sé, yo como adulta también a veces prefiero que me digan con tiempo cómo son las cosas para yo organizarme y decir, y sí, la verdad que en las vacaciones puedo agarrar y dedicarme 2 tardes, ¿entendés? Como lo que sea, si tengo ganas, pero no es una obligación, sí, que quede claro eso. Em, entonces, el primer parcial va a ser sobre eso, desde el matadero hasta los textos de Hobsbawm y de Benjamin, que son más teóricos, y después de eso yo voy a dar una clase teórica sobre la teoría de las vanguardias, y a la otra ustedes van a exponer sus cosas, sus vanguardias latinoamericanas, europeas, después yo voy a dar una clase teórica sobre vanguardias latinoamericanas, y a la clase siguiente ustedes van a exponer sus vanguardias, ¿sí? Entonces digo, si en algún momento tienen tiempo, tienen ganas y quieren adelantar, ya tienen más o menos armado como el orden en el que vienen las cosas, las fechas en las que van a suceder las cosas para que ustedes se puedan organizar. Daniel, viste, no sé si viste que yo hoy te mandé un mail con el link, porque el lunes el recuperatorio lo tomo en la hora en la que yo doy literatura. Entonces van a estar los que tienen que dar recuperatorio de literatura y vos también, Y los, dando el ajá, recuperatorio perfecto, este sí, sí, porque es sí. feriado. Ujú, ¿Sí? ujú, sí, 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 ahí me llegó. Buenísimo. Entran todos los textos que entraban hasta ahora. O sea, viste que había, no sé, 6 textos que entraban y yo te tomé 3. Bueno, entran los 6 textos, no necesariamente te voy a tomar los mismos 3 textos que te tomé, ¿sí? Entonces, como la preparación es la misma que para el anterior, ¿ok? Contamos con el mismo tiempo y todo que antes. Esperen a ver si me olvido porque me tenía anotado acá los avisos parroquiales para no olvidarme, porque es como, bueno, pues ya no nos vemos. Eh, a ver, ¿qué más tenía que deciros? Y ya dije todo. Elegir exposiciones ya lo hicimos. Vean Arrival, el cuento, parcial presencial. Genial. Dije todo lo que tenía que decir. ¿Ustedes tienen alguna duda o pregunta sobre algo hasta ahora? ¿No? Yo no. Bien. Bueno. eh, voy a comentar un par de cositas nada más sobre un texto que no es de lectura obligatoria, pero que está muy bueno, que se llama Las fronteras de la muerte, de Martín Cohen. ¿Lo conocen a Martín Cohen? Sí, lo conocen porque yo se los mostré. Él sostiene que el matadero sí es como la clave para entender toda la literatura argentina, bla, bla, bla. Ha escrito un montón de textos sobre el matadero. Y en este texto él plantea unas cuestiones muy interesantes. En primer lugar, ¿vos lo llegaste a leer, Daniel, para saber cuánto tengo que reponer o no? ¿No? Bueno, léelo porque es espectacular. Em, ¿Viste, Jessica, que al comienzo el texto empieza como, si lo imagináramos como una película, pareciera como que está ahí una toma aérea muy alejada, tipo de un dron, en el cual se ve por arriba el territorio, ¿no? A un lado el río, al otro lado el no sé qué, acá el matadero, el río hizo no sé qué, y de repente, Perdón, profe, el sí, matadero me dice si lo leí. sí, O el texto. Ah, no, el matadero sí, no, yo pensé que el texto sí. este, las fronteras de la muerte, no, el matadero sí, No, si sí, la frontera de sí. muerte no es obligatorio, no. Claro, no, 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 sí, el matadero lo Bueno, tengo genial, entonces leído mejor, varias vas a, veces, vas a sí, sí, entender sí. mejor lo que digo, ¿no? Ujú. Como que el texto se va acercando, de a poco empieza teniendo como una mirada muy aérea y de a poco se va acercando al lugar de los hechos, al matadero en sí. Cohen, que es brillante, dice
que esta relación que hay entre acercamiento y lejanía, que se da por la descripción, por cómo está la perspectiva en esta descripción de acercamiento y lejanía que se maneja en el texto, él lo anuda a un efecto de la cultura popular. Esa cultura popular, esa barbarie que está ahí relatando Echeverría, el narrador tiene una ambivalencia. Por un lado la desprecia, ese alejamiento, y por el otro lado le resulta fascinante, y es el movimiento del acercamiento, ¿no? Entonces, me parece interesante como plantear ese recurso formal de la cercanía y la lejanía como efectos que produce la cultura popular sobre el narrador de ese texto. Ese narrador que se quiere alejar, ¿no? Como que se quiere acercar y ver qué pasa en el matadero, pero cuando la cosa se pone espinosa se quiere alejar porque eso es una locura, pero después se quiere acercar porque es la cultura, la fiesta popular, y después se vuelve a alejar porque es todo un horror y un bochorno, ¿no? Entonces lo que él va a decir es que esta ambivalencia que aparece en el texto con la cultura popular y esta ambivalencia con la mirada cercana y lejana al mismo tiempo sobre el espacio del texto, la podemos pensar como un carácter del romanticismo, que ya lo vamos a ver mejor cuando vemos un poco de romanticismo, ¿no? Pero la cultura romántica era un poco ambivalente. Era el movimiento romántico como que no establecía tan tajantemente diferencias, no entre binarias o entre blanco y negro, sino que entendía que en la síntesis de dos posiciones quizás era el momento, o en la tensión entre esas dos posiciones quizás era el lugar interesante desde donde pensar las cosas, ¿no? Y entonces él le pone nombre a esta cercanía y a esta lejanía, o sea, la cercanía, perdón, la lejanía estaría dada por el recelo ideológico que le producen esas personas, ¿no? Ideológicamente hay un recelo, pero a la vez la cercanía se da porque hay una seducción estética. Y como lo vimos antes, nosotras con Jessica, lo relacionamos con lo de Bakhtin y la cultura popular, y leímos pasajes del texto donde efectivamente el narrador dice que si bien era todo un asco, la gente era asquerosa, se tiraban mierda y barro y qué sé yo, dice algarabía, fiesta, alegría, abundancia, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso horroroso que él relata, el narrador no puede dejar de dar cuenta de que ahí igual había lugar para la alegría, y la gente se divertía y hacían chistes y había abundancia porque iban a comer carne, ¿no? Digo, están las dos cosas funcionando al mismo tiempo en la mirada de este autor, de este narrador, que es un narrador claramente unitario, es un narrador que claramente los desprecia, pero a la vez ahí hay una fascinación que no se condice con lo que está proponiendo el narrador. Entonces, lo otro obvio que aparece marcado es el tema de la violencia, ¿no? Y Juan dice, bueno, que en el matadero esta violencia, que siempre la violencia, eso es interesante, la violencia muchas veces siempre aparece relacionada con las clases populares, y lo podemos pensar al día de hoy, ¿no? Los barrios violentos, la juventud violenta, que es horrible, o sea, todo esto que yo estoy diciendo no estoy de acuerdo, ¿se entiende? Yo no pienso ideológicamente como Echeverría, ¿no? Digo, bueno, la violencia está en esos barrios populares que hay violencia y que hay armas. Y yo no digo que no haya armas en esos barrios populares, pero la violencia atraviesa toda la sociedad. La violencia también es el señor que con un Audi en pedo va y mata gente en el Rosedal. Digo, y ese no es un barrio considerado no violento, ¿no? Digo, yo tengo una mirada distinta, digo que nuestra cultura hace mucho foco en la violencia que viene de las clases populares y no se hace cargo del otro tipo de violencia que también emana de otras clases sociales, ¿no? Porque esa es la violencia de nosotros, la que nosotros tapamos, permitimos, nos hacemos los boludos y ponemos el dedo acusatorio siempre para un mismo lado. Entonces él dice, bueno, lo que aparece acá es la violencia de las clases populares, y en el matadero lo que se muestra es la dificultad de neutralizarla. Porque el problema, ¿cuál es en el matadero? Que esa violencia no se puede poner bajo control. Y eso es lo peligroso que está narrando Echeverría. No solo, porque si ellos se hubieran quedado ahí, los del matadero, siendo violentos adentro del matadero, y bueno, que se maten entre ellos, ¿a quién importa? El problema es que esa violencia sale de los límites del matadero.
sale y se encuentra con un unitario. Entonces, ¿cuándo molesta la violencia? ¿Cuando existe en sí misma o cuando sale y agarran a uno de los nuestros? ¿No? Resonancias con el mundo actual, todas. Las tiene para mí, todas. Entonces, lo que él va a decir es, hay una necesidad y una bola muy importante que le pone el narrador a la descripción espacial, ¿no? ¿Vieron que ustedes, yo cuando, viste, decís, uy, de nuevo, y por dónde limita en el norte, y dónde limita al sur, y que hay un, no sé, una zanja, y que del otro, ¿por qué está? ¿Por qué insiste tanto este narrador? Digo, no tengo la respuesta, tengo una posible respuesta que es la de que da Cohen. Porque la distribución espacial es importante por varios motivos. En primer lugar, porque nos muestra que el matadero es un espacio suburbano, es decir, que está inquietantemente cerca de la ciudad. Nosotros sabemos que la cuestión de entre civilización y barbarie, esa dicotomía horrible, ¿de qué lado estaba la ciudad? De la civilización. Y de la barbarie estaba el campo, ¿no? Como que imaginariamente, ideológicamente, los espacios estaban connotados de esa manera. Pensemos en el Martín Fierro que al final se va con los indios, es decir, se va hacia la barbarie. El tipo toma la decisión de irse aún más lejos del mundo civilizado y eso está representado con irse con los indios. Digo, bueno, ese era un imaginario que Y funcionaba ya en era el un siglo excluido XIX. él. Perdón, ¿cómo? Y digo, ya era un excluido también por ser gaucho. Y se va aún Sí. más todavía. Se va más, se excluye aún más, y se excluye aún más Ujú. por culpa del Estado argentino de todas las que les hizo, porque a él no lo cagaron los otros excluidos, lo cagó el No, Estado no, argentino, ¿no? claro, exacto, sí, sí, sí. Y lo mandaban a esa supuesta frontera a supuestamente defender y cuando después lo mandaban a la estancia a Exacto, trabajar y no a les pagaban. Y trabajar. bueno, y después cuando, lo mismo que la historia de Cruz, ¿no? Que Sí, después también él sufre el otro esa traición por renegado. parte, claro, exacto, exacto. Sí, sí, el Martín Fierro igual, es como el Matadero, Eh, son textos es, espectaculares. sí, sí, sí. Em, entonces, el problema con el Matadero, y por algo se señala tanto dónde queda, es que está muy cerca de la ciudad. Es decir, tenemos un foco de barbarie en nuestras narices. Y eso es preocupante. Entonces el narrador está ahí diciendo, están acá, están cerca, ¿no? Como por acá queda, estos son los límites. Entonces está inquietantemente La cerca de la casa ciudad. tomada, Mm. en cualquier momento, como Bien, y Cortázar eso es con lo que casa tomada. pasa, Ujú. que hablamos un poquito antes con Jessica. Empieza el desborde, y el desborde es literal y metafórico. Literal, el río se desborda, deja todo anegado y ese desborde es el que empieza a generar la violencia. El problema de que no había carne y entonces que si meten la carne, que si no, que los curas empiezan a llenarle la cabeza a las personas. O sea, el primer desborde es el del río que termina generando a su vez un desborde de violencia. Ese desborde que hace que la violencia se salga de los cauces del matadero y termine atrapando al unitario. Antes se meten con el inglés, no lo matan, solamente lo molestan un poco violentamente lo molestan. Pero después el desborde es total y lo agarran, pumba, al unitario. ¿Y qué hacen con el unitario además? No lo ajustician ahí, se lo chupan y lo traen adentro del matadero, ¿no? Entonces, Juan lo que dice es que todo esto lo que va generando es un costumbrismo espantado. ¿Costumbrismo por qué? Porque hay mucha descripción del espacio popular. Se describe el espacio del matadero, se describe a la gente del matadero, cómo juegan, lo que dicen, cómo agarran la carne, cómo se la revolean, todo eso. Pero también se describe todo eso para poder narrar la violencia. Por eso hace como una especie, el narrador hace como un croquis, ¿no? Y dice, bueno, lo que veníamos diciendo, acá está esto, acá queda lo otro, en el centro, y además vieron que empieza, bueno, se mete en el matadero, bueno, hay unas casillas, hay un edificio donde ahí está el juez, hay no sé qué, donde matan a las cosas. Bien, el croquis, en realidad, es un tipo de información visual que se utiliza en realidad para mostrar, para tener una posición táctica. En un punto es como, sería como un croquis de guerra. El narrador
los ve como enemigos, entonces delimita un croquis para conocer los límites del territorio enemigo y para conocer sus riesgos. ¿Por qué? Porque es un personaje ajeno. El narrador es un personaje ajeno, entonces experimenta ese lugar como territorio enemigo y como territorio enemigo necesita ordenarlo, ese espacio, y decir, bueno, por acá se entra, por acá se sale, ¿no? Como si fuera un militar que está viendo cómo es el territorio enemigo para atacar o para repeler el ataque del enemigo, ¿no? Son las dos cosas. Y además, dice Con, y me parece muy interesante, este croquis que hace toda esta descripción también puede verse como un intento de establecer una regularidad sobre la irregularidad de la violencia. Si la violencia es algo que no se puede regular, que se desborda, que aparece y desaparece, que no tiene lógica, que no es racional, entonces si yo estoy del lado del que me siento vulnerado, lo que voy a intentar es, de todas maneras, intentar regularizar, encajetar, ¿no? Cerrar esa violencia para que no me salte encima. ¿Sí? Voy adelantando. Otra cuestión que menciona, que para mí está buenísima, es el problema de la circulación. Él dice, ¿no? Todo también se empieza a atascar ahí porque no hay, la circulación está atorada. ¿Por qué está atorada la circulación? Primero por la inundación no permite que se circule libremente, pero también para los otros que no son del matadero, la circulación está cortada por el peligro. Porque dice, tipo, el inglés venía haciendo cálculos y no se dio cuenta dónde se metía. El unitario venía distraído y no se dio cuenta. Los dos saben que por ahí no tienen que andar. Entonces la circulación no es libre. Pero cada uno venía distraído con sus cosas y terminó circulando por un espacio que no le correspondía, pumba, y ahí se cortó la circulación de estas dos personas. Pero lo que sí circula, y de nuevo, literal y metafóricamente, es la carne. La circulación que está permitida es la de la carne. La de la carne que empieza a entrar y empieza a circular, y eso hace circular también la carne humana. La carne de la vaca pone, el comienzo de la circulación de la carne de las vacas, empieza a hacer circular la carne humana, ¿no? Primero está el chico que muere degollado, es una primera circulación de la carne. Hay otra carne que no debería circular y que circula, que es la del toro, ¿no? Después tenemos la del inglés, y por último tenemos la del unitario, que termina ahí encharcado antes de ser violado. La salida del toro un poco representa este tema del desborde de la violencia. El desborde de la violencia son la gente del matadero agarrando al unitario del coso, pero ya está preanunciada por el toro. El toro es un animal que no pertenece a ese espacio, porque no se podía, se mataban solamente vacas, pero la violencia, el toro es un animal sumamente violento, no como las vacas, y entonces la escapada del toro, el hecho ya preanuncia el peligro y la catástrofe de que, qué pasa si la violencia del matadero se sale de borde, ¿no? Porque el toro sale y empieza, sale el toro, ¿qué es lo que pasa? En primer momento que sale el toro, ¿qué es lo que pasa? Queda una cabeza cercenada y salen chorros tipo Kill Bill. La descripción es como Kill Bill, sale rodando la cabeza y dice que salen chorros de sangre para arriba de un torso descabezado. Ahí ya tenés una primera, un momento de peligro, tipo, ¿qué pasa si esta violencia que está acá encapsulada se sale? Bueno, el toro lo preanuncia. Y después vemos lo que pasa efectivamente, ¿no? Entonces él habla de esto, que hay una suerte de juego entre la circulación y el estancamiento. Hay cosas que se estancan o que producen estancamiento, la lluvia y demás, el barro. ¿Se acuerdan que el toro también se estanca en el barro y lo tienen que andar tirando?
Y después habla de que hay cosas que circulan, como el agua. El agua es lo que circula y anda dando vueltas por ahí. Y después dice, pero hay algo, hay un objeto que hace las dos cosas y que es muy importante, que corre y que se estanca y que es la sangre. Tenemos la sangre que corre del primer tipo, del chiquito que degüellan. Después se habla de la sangre seca pegada en el piso. No sé si se acuerdan, eso es sangre estancada. Tenemos sangre que se mueve y sangre estancada. Y después, ¿qué tenemos? La sangre del unitario, que está, bueno, la de los animales, pero tenemos la sangre del unitario, que está estancada en su cuerpo y por eso le produce convulsión, ¿no? Porque el problema, ¿cuál es? Se le hinchaban las venas, esa sangre que parecía que no sé qué, hasta que finalmente, ¿qué pasa? Circula, y cuando esa sangre empieza a circular, él fallece. La necesidad de la circulación de sangre hace que el tipo se muera, ¿no? Esa sangre levanta tanta presión en su cuerpo que la única forma de resolver esa situación es expulsándola y eso le causa la muerte. Profe, Sí, se puede tomar también como una lectura de la sangre derramada por el gobierno de Rosas, claramente, ¿no? Es como que también nos está diciendo metafóricamente todo eso, ¿o no? sí, Sí, totalmente. Sí, sí. Y además, bueno, tenemos la idea esta de que aparecen frases, uno si lo vuelve a leer lo puede marcar, pero habla de torrente de sangre. Del unitario dice, tenía un río de sangre en las venas, ¿no? Si él tenía un río de sangre en las venas, ese río necesitaba salir, se tenía que morir, ¿no? La sangre tenía que salir a seguir participando de ese circuito de estancamiento y circulación que es el matadero como espacio real y simbólico, ¿no? Las dos cosas. Digo, lo que hace de bueno me parece, esto es una versión muy reducida del texto, el texto es espectacular y es un montón de cosas más, pero bueno, digo, me parece que es interesante que lo pensemos como él agarra un par de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la circulación, o sea, primero lo espacial, ¿no? La pregunta esa, ¿por qué se narra tanto esto? ¿Por qué se describe tanto esto? ¿Qué sé yo? Y él le va encontrando la vuelta a esta cuestión de lo espacial, de la cercanía y de la lejanía y la ambivalencia, de marcar el territorio enemigo para sentirse un poco más en control frente a la barbarie y a la violencia, la idea esta del desborde y pensar la palabra desborde para hablar del agua y de la sangre y pensar estos líquidos cómo circulan y qué pasa cuando se estancan, ¿no? Como todas estas cuestiones, el texto es espectacular. También dice que además de la espacialidad, así como la vemos en el orden del plano, también se da ahí entre lo alto y lo bajo, ¿no? Lo alto, que sería la civilización, claramente, para este narrador, habla del altísimo en un momento, no sé si se acuerdan, y después lo bajo, que sería lo popular, y claramente, ¿qué es lo bajo? Las tierras que se inundan, las tierras del matadero, ¿no? Entonces, esta noción, esta configuración espacial ideológica, porque en realidad sería eso, es una configuración espacial ideológica, o es un espacio configurado ideológicamente, me gusta más, es un espacio configurado ideológicamente, está configurado no solo a nivel del plano, como ya hemos visto, sino también en el orden de lo vertical, ¿sí? No solo del horizontal. Bien, preguntas, dudas, consultas, algo para agregar, para decir, algo del orden de lo organizativo, ¿no? ¿Estamos bien? es 8:30 también el Sí, es recuperatorio, ¿no, 8:30 profe? también, Ajá, perfecto. es en la Sí, misma sí. hora. Así que Ujú. bueno, nos vemos entonces para el recuperatorio, ¿sí? Cualquier cosa, si les surge alguna duda, me escriben, pero no creo, no hay muchas novedades, más que es el lunes a las 8:30 y listo. Y bueno, y ya falta menos y empiezan las vacaciones. Que tengan buenas Perfecto. noches. Gracias Bueno, igualmente, profe. Chao, Ceci. Chao, hasta luego.